Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchísimas personas, una figura que irradia carisma y talento, y que desde el primer momento que la vemos en pantalla, nos conquista. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir, y lo que vamos a explorar hoy es precisamente eso, cómo esta talentosa actriz enamora desde el primer día, y cómo sus palabras, sus gestos, su forma de ser, lo dicen absolutamente todo. Si eres fan de Demet, o simplemente te intriga descubrir qué hace a una personalidad tan magnética, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Dale al botón de suscribir y activa la campanita. Demet Özdemir, para quienes no la conocen aún, es una actriz turca que ha ganado una popularidad arrolladora no solo en su país, sino a nivel internacional. Su fama se ha extendido como la pólvora gracias a su participación en series de televisión que han sido verdaderos fenómenos, conquistando corazones en multitud de países y traspasando barreras culturales. Pero más allá de sus roles, de los personajes que interpreta, hay algo en Demet que trasciende la pantalla. Es esa chispa, esa autenticidad que transmite, la que hace que nos conectemos con ella de una manera especial, casi íntima, como si la conociéramos de toda la vida. Hemos visto a Demet en una gran variedad de papeles, desde la inocencia y la dulzura de Sanem Erkencikus, un personaje que la catapultó a la fama mundial y que nos enamoró con su espontaneidad y su búsqueda incansable del amor y la felicidad, hasta personajes más complejos y maduros que han demostrado su creciente versatilidad y profundidad actoral. Y en cada uno de ellos ha demostrado una capacidad admirable para meterse en la piel de sus personajes, para dotarlos de vida, de matices, de una realidad que traspasa la ficción. Pero, ¿qué es lo que nos atrapa desde el primer instante? ¿Qué es ese algo que nos hace decir wow al verla actuar o al escucharla hablar? Yo creo que parte de ese encanto reside en su mirada. Tiene unos ojos expresivos, llenos de vida, que transmiten una gama enorme de emociones sin necesidad de decir una palabra. Son ventanas a su alma, capaces de reflejar la más pura alegría, la más profunda melancolía, una determinación férrea o una sorpresa genuina. Demet es capaz de comunicar todo esto con una simple mirada, con un pequeño gesto de sus cejas, con el sutil movimiento de sus labios. Y esto, créanme, es un don muy difícil de encontrar. Piensen en esas escenas donde no hay diálogo, donde el silencio es el protagonista, pero su rostro lo cuenta todo. Es pura magia cinematográfica, un arte que ella domina con una naturalidad asombrosa. La forma en que sus ojos capturan la luz, la forma en que reflejan la profundidad de un sentimiento, es algo que nos hipnotiza y nos hace empatizar al instante con lo que está viviendo su personaje. Pero no se trata solo de su físico o de su talento actoral. La forma en que Demet se expresa, sus palabras, tienen un peso y una resonancia especial que van más allá de la superficialidad. He tenido la oportunidad de ver y escuchar muchísimas entrevistas suyas, de leer algunas de sus declaraciones en medios y en redes sociales, y siempre me llama la atención la profundidad y la sencillez con la que habla. No recurre a frases grandilocuentes ni a discursos vacíos y prefabricados. Al contrario, sus palabras suelen ser reflexivas, honestas, empáticas y, sobre todo, muy humanas. Hay una autenticidad en su discurso que te desarma y te invita a la reflexión. Por ejemplo, recuerdo haber leído una entrevista donde hablaba sobre la importancia de la autenticidad, de ser uno mismo a pesar de las presiones externas, especialmente en el mundo del espectáculo, un entorno que a menudo exige máscaras y apariencias. Dijo algo así como que lo más importante es mantener tus raíces, tu esencia, y no dejar que la fama te cambie. Esas palabras pronunciadas con esa calma, esa serenidad y esa convicción palpable, te llegan al alma. Te hacen pensar en tu propia vida, en tus propias luchas por mantenerte fiel a ti mismo en un mundo que constantemente intenta moldearte. Es esa honestidad brutal la que la hace cercana, la que nos permite ver a la persona detrás de la estrella, a la mujer real con sus valores y sus inquietudes. Y esa autenticidad se proyecta en todo lo que hace. En sus redes sociales, por ejemplo, no la vemos publicando solo momentos de glamour, de alfombras rojas o de éxito rotundo. También comparte instantes más cotidianos, fragmentos de su vida personal, reflexiones sobre temas que le preocupan, e incluso, de manera sutil, sus vulnerabilidades. Y es precisamente esa honestidad, esa voluntad de mostrarse tal como es con sus luces y sus sombras, la que genera esa conexión tan fuerte y duradera con sus seguidores. Sentimos que conocemos.
Ese a la persona detrás de la actriz, a la amiga virtual, y eso, inevitablemente, nos hace quererla aún más. No se trata de una admiración superficial, sino de un cariño profundo que nace de la identificación y el respeto. Otro aspecto que enamora de Demet es su energía. Cuando está en escena, o incluso cuando está interactuando con sus fans, irradia una vitalidad contagiosa, una fuerza que te atrapa y te envuelve. Tiene una forma de moverse, de gesticular, de ocupar el espacio, que es vibrante y llena de vida. Incluso cuando interpreta personajes que atraviesan desafíos, tristezas o momentos de gran dificultad, siempre hay un trasfondo de resiliencia, de fortaleza y de una voluntad inquebrantable que te hace admirarla. No se trata solo de actuar un papel, se trata de habitar el personaje, de darle vida de una manera que resuene con nosotros, que nos haga sentir sus emociones como propias. Su presencia escénica es magnética, capaz de captar toda nuestra atención. Y sus palabras, en definitiva, lo confirman y lo refuerzan constantemente. He escuchado a Demet hablar sobre la importancia del trabajo duro, de la perseverancia, de la dedicación absoluta a su oficio. Ella misma ha manifestado en numerosas ocasiones que no da nada por sentado. Siempre menciona lo afortunada que es por tener las oportunidades que tiene, por poder vivir de su pasión, pero también subraya el esfuerzo incansable, las horas de ensayo, la formación continua y el sacrificio que hay detrás de cada logro. Esto demuestra una madurez, una humildad y una gratitud que son muy admirables y cada vez más raras en el mundo del entretenimiento. Es la antítesis de la arrogancia, del divismo, y eso, en este mundo a menudo superficial, es un tesoro invaluable. Su discurso siempre está anclado en la realidad del esfuerzo y la dedicación. Piensen en la frase que da título a nuestro vídeo: Demet Özdemir enamora desde el primer día. Sus palabras lo dicen todo. No es una exageración. Es una observación basada en la experiencia de muchísimos fans, de críticos, de observadores que han seguido su trayectoria. Desde su primera aparición importante en pantalla, ha tenido esa cualidad innata de atraer la atención, de dejar una huella imborrable en la memoria del espectador, de generar esa conexión instantánea que hace que te quedes pegado a la pantalla. Y esa huella, esa conexión, se ha ido profundizando a medida que la conocemos más, a medida que escuchamos sus reflexiones, a medida que vemos su evolución. Cuando Demet habla de sus sueños, de sus aspiraciones, de sus proyectos futuros, lo hace con una pasión desbordante que te inspira y te contagia. No son solo palabras vacías, promesas al viento, se nota que hay una convicción profunda, una fe inquebrantable detrás de cada frase. Y esto se refleja claramente en su carrera, que ha ido ascendiendo de manera constante, sólida y muy bien cimentada. No ha sido un éxito de la noche a la mañana, aunque a veces la velocidad de su ascenso pueda dar esa impresión. Detrás de esa aparente facilidad, hay años de formación, de esfuerzo, de aprendizaje, de caídas y levantadas, de no rendirse nunca. Me fascina particularmente cómo Demet aborda las críticas, tanto las constructivas como las infundadas. En lugar de sentirse atacada a la defensiva o herida, suele reflexionar sobre ellas, buscando siempre la oportunidad de crecer, de mejorar, de aprender de las experiencias. Esto es un signo de una inteligencia emocional excepcional y de una gran fortaleza interior. Sus palabras cuando se refiere a estos temas, suelen ser tranquilas, mesuradas pero firmes. Deja claro que valora la opinión constructiva, que está abierta al diálogo y a la mejora, pero que no se deja definir, ni herir, por la negatividad o la envidia. Es una actitud madura y sabia que la diferencia. Y luego está su inconfundible sentido del humor. Demet tiene esa chispa, esa picardía, esa alegría innata que te saca una sonrisa casi al instante. Incluso en momentos de seriedad, en entrevistas sobre temas profundos, a menudo hay un toque de ligereza en su expresión, en sus gestos, o en sus palabras que la hace aún más cercana y encantadora. Ese equilibrio perfecto entre la seriedad profesional que demuestra en su trabajo y esa jovialidad innata, esa capacidad de reírse de sí misma y de la vida, es una parte fundamental de su encanto arrollador. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es cómo habla de sus compañeros de trabajo, de los equipos con los que colabora. Siempre tiene palabras de agradecimiento, de reconocimiento y de admiración para los directores, guionistas, técnicos y actores con los que trabaja. Destaca la importancia fundamental del trabajo en equipo, de la colaboración, de la sinergia que se crea en un set. Y esto dice muchísimo de su humildad, de su generosidad y de su profesionalidad. No busca eclipsar a nadie, sino brillar en conjunto, entendiendo que el éxito es una construcción colectiva.
Sus palabras sobre la industria del retenimiento, sobre los desafíos y las exigencias de este mundo tan competitivo, también son muy interesantes. Habla de las presiones, de las largas jornadas, de la constante evaluación, pero siempre con una visión positiva y esperanzadora. Transmite un mensaje claro y contundente de que con pasión, con dedicación, con esfuerzo y con una actitud resiliente, se pueden superar los obstáculos más difíciles y alcanzar las metas más ambiciosas. Y ella misma es el mejor y más inspirador ejemplo de ello. Creo que el concepto de enamorar desde el primer día no se refiere solo a un enamoramiento romántico, como el que puedan sentir sus fans por su belleza o su carisma. Se refiere a una especie de encantamiento general, a una atracción profunda e inmediata que te genera una persona por su forma de ser, por su energía vital, por lo que proyecta a nivel humano y profesional. Y Demet Özdemir tiene esa capacidad en un grado altísimo, una cualidad magnética que la hace irresistible desde el primer momento. Sus gestos, su forma de sonreír de manera genuina, de inclinar la cabeza al escuchar atentamente una pregunta, de hacer contacto visual para transmitir sinceridad, todo en ella comunica una calidez, una amabilidad y una naturalidad que te hacen sentir cómodo y a gusto, como si estuvieras hablando con una vieja amiga. Es como si su presencia, ya sea en persona o a través de la pantalla, iluminara el espacio, transmitiendo una energía positiva y envolvente. Y cuando analizamos sus discursos, sus entrevistas, sus declaraciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, encontramos patrones recurrentes que refuerzan esta idea de una personalidad sólida y valiosa. Siempre habla con respeto, con empatía, con una escucha activa y con una claridad meridiana que hace que sus mensajes sean fácilmente asimilables, comprensibles y, sobre todo, inspiradores. No hay artificios, no hay dobleces, solo honestidad y transparencia. Por ejemplo, si buscas frases suyas sobre la importancia de la educación, sobre el valor irreemplazable de la familia, sobre la necesidad imperiosa de cuidar el planeta y ser conscientes de nuestro impacto, encontrarás reflexiones profundas y coherentes que demuestran que es una persona con valores sólidos, una conciencia social desarrollada y un compromiso con causas que van más allá de su propia carrera. No se limita a ser una figura pública enfocada solo en su éxito personal, se preocupa por temas más amplios, por el bienestar de la sociedad y del mundo que nos rodea. Y es en esa combinación perfecta, en esa alquimia única de talento actoral innegable, carisma arrollador, autenticidad deslumbrante, una energía vital contagiosa y una forma de expresarse tan genuina, profunda y conmovedora, donde reside el verdadero secreto de por qué Demet Özdemir enamora desde el primer día, y sigue enamorando, a cada instante. Sus palabras no son meros adornos, no son un guión que recita, son la manifestación pura y sincera de una personalidad rica, compleja, resiliente y profundamente humana. Son el reflejo de una mujer que ha sabido crecer, aprender, evolucionar y brillar con luz propia, manteniendo siempre su esencia, sus raíces, su verdad. En resumen, lo que hace a Demet Özdemir tan especial, tan magnética, tan querida, es esa conjunción perfecta de cualidades que rara vez se encuentran reunidas en una sola persona. Su talento actoral es indiscutible y ha quedado demostrado en cada uno de sus trabajos, pero es su forma de ser, su calidez humana, su autenticidad a prueba de balas, y sobre todo, la forma en que se expresa, la que realmente la distingue del resto. Sus palabras tienen la virtud de conectar con nuestra propia humanidad, de inspirar nuestros sueños, de emocionar nuestras almas y de hacernos sentir que estamos ante alguien real, alguien genuino, alguien que vale la pena admirar, seguir y querer. Espero que hayan disfrutado de este recorrido profundo y detallado por el magnetismo, la autenticidad y el poder de las palabras de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué es lo que más les gusta de ella, qué aspecto de su personalidad o de su carrera les atrae más, si tienen alguna entrevista o declaración suya que les haya impactado especialmente y que quieran compartir con nosotros. Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que les ha aportado algo nuevo o les ha resultado interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Demet o que simplemente disfruten de conocer historias inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido de calidad como este. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!